que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para pronunciarse respecto de una orden presidencial en el ámbito diplomático. No sé si la política exterior le corresponde al presidente por mandato constitucional. Y los diputados de la bancada oficial piden a través de un video subido a redes sociales que Iván Velázquez salga del país. Gobernadores departamentales confirman su total apoyo a las acciones del presidente Jimmy Morales. En otros temas, grupos sociales e indígenas llegan a manifestar frente a la CICIG en apoyo al comisionado Iván Velázquez. ¿A la CICIG? Uy, señores, esta es la ida al baño más complicada que he tenido en mi vida. Se ha puesto a pensar. Sammy Morales evita hablar sobre la petición que hiciera su hermano sobre sacar a Iván Velázquez del país. Seguimos recorriendo Luisiana y vemos los estragos que ha dejado Harvey al paso por este lugar, por supuesto con miles de familias que son afectadas. Dirigente norcoreano afirma que continuarán los lanzamientos de misiles sobre Japón. Atención con las noticias, seguimos con la información y se normalizan las actividades en el aeropuerto de México porque esto obviamente estaba suspendiendo los vuelos que salían desde Guatemala hacia allí. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México Benito Juárez cerró ayer desde las 18:40 hasta las 23:30 debido a una fuerte tormenta que azotó el país y que obligó al cierre también del metro y de varias calles. Aeroméxico anunció la suspensión de vuelos desde y hacia la Ciudad de México la noche del miércoles y puso a disposición de sus clientes su call center y redes sociales para conocer la información sobre los vuelos de protección. Se estiman más de 60 vuelos cancelados y 37 desviados por esta situación que empezó a normalizarse con el aterrizaje del vuelo 667 proveniente de Los Ángeles. Poco a poco irán reanudando por completo las operaciones. La misma aerolínea informaba que los vuelos programados para las siguientes horas desde allí hacia México habían sido cancelados hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan y las operaciones se reanuden, pero ya quedan normalizadas las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Damos vuelta de página en la información y tenemos que salir a las calles nuevamente. Así es, rápidamente con Pablo Morales, que tiene como siempre las noticias para nosotros de lo que ocurre en las calles. Gracias nuevamente, pues muy buenos días en nombre de la Municipalidad de Mixco. El tránsito vehicular continúa un poco complicado, se volvió a cargar un poco lo que es la calzada Roosevelt, sobre todo la ruta interamericana. La fila está llegando ahorita a esta hora al kilómetro 19,5 y con ello pues tenemos bastante complicaciones. Allá podemos ver en pantalla Molino de las Flores a la altura de la calzada Roosevelt, ya la salida del Encinal, lo que viene de la Brigada de la zona 7 de Mixco y lo de la avenida del Cementerio Las Flores sin mayor complicación. Ahí se puede visualizar los 3 carriles bastante lentos con dirección hacia la ciudad. Hay un tramo ya ingresando a la ciudad donde se libera un poco el tránsito vehicular debido a que se convierten en 4 carriles la circulación vehicular a partir de la 39 avenida, más o menos en ese punto, pero sin embargo es un solo bloque desde el Trébol, incluso parte de Liberación, pasando siempre por el área de la 14, 19 avenida hasta llegar al kilómetro 19 sobre la ruta interamericana, y eso ya está desfavoreciendo un poco la salida del área del Boulevard San Cristóbal hacia la ruta interamericana. Acá podemos ver en pantalla este punto específicamente del lado de la interamericana, lo que sale del San Cristóbal hacia buscando la calzada Roosevelt por la ruta interamericana con bastante complicación. Ya se formó aproximadamente 1 kilómetro de fila sobre el bulevar, ya son más de 10 avenidas las que están provocando bastante lentitud y es por la situación que no camina la ruta interamericana. Recordemos los 2 incidentes en la mañana, uno era un camión con desperfectos mecánicos que transportaba madera en el área del kilómetro 15 aproximadamente y el otro era en el área del kilómetro 16, era un bus con desperfectos mecánicos, ambos ya movilizados, pero dejaron bastante rezago hasta el kilómetro 19 de la ruta interamericana. En el kilómetro 21, ahí empezamos a ver de que sí está bastante liberado, en ambos sentidos no hay aún congestionamiento, ya se liberó la salida hacia la ruta interamericana subiendo a San Lucas y lo que viene en descenso pues ya es mínimo. Esperamos que se vaya mejorando la movilidad conforme avance la hora pico de la mañana. Acá podemos ver ya la Doroteo Guamuch, la calzada Mateo Flores, como se le conoce,
hubo una cuádruple colisión a la altura de la 39 Avenida, por eso es que tenemos en pantalla bastante lento el tránsito vehicular con dirección hacia la ciudad. 4 vehículos colisionaron uno detrás de otro por no guardar su distancia entre los mismos y provocaron bastante lentitud. En la entrada a Misco pues persiste el tránsito lento de la salida del casco urbano por los puentes del Doroteo Guamuch para poderse incorporar a la ruta. Acá podemos ver otra toma siempre en el kilómetro 17,5-18 de la carretera que conduce de la Interamericana hacia la calzada Roosevelt. Acá ya se puede ver que empieza a mejorar un poco la movilidad vehicular. También el periférico ha estado un poco saturado hacia la avenida Elena y está provocando de que tengamos lenta la incorporación de los 3 bulevares que conectan hacia el periférico, tanto San Cristóbal como el área de la calzada Roosevelt y también el área de la calzada San Juan. Acá podemos ver en pantalla cómo está la calzada San Juan. Ya se liberaron todo lo que es el caminero, lo que viene de Carolingia, las cuchillas del área del que viene de San Juan Zacatepeques, tanto de Ciudad Quetzal como del Milagro, pero la entrada propiamente hacia la ciudad sí está bastante complicada y bastante lenta. Esperamos que después de las 8 de la mañana tengamos un descenso en cuanto al congestionamiento vehicular. La fila más o menos me están indicando está llegando a la altura del puente El Caminero en la Brigada y en la entrada a Belén, más o menos en la 9ª avenida está llegando sobre la calzada San Juan y es un solo bloque de congestionamiento hasta el área del Trébol. Después del Trébol sí se libera el tránsito, pero está bastante lento también un poco lo que es la incorporación hacia el área del Boulevard Liberación. Acá podemos ver en pantalla siempre cómo se mantiene el tránsito a vuelta de rueda en el área de la ruta interamericana. En otros sectores pues ya se liberó por lo menos el área del Boulevard Vía Deportiva, ya es mínimo lo que está saliendo por este punto hacia el área del Boulevard principal de San Cristóbal y también Granja ya está bastante liberado. El Boulevard Sur es el único que queda con bastante fila hasta la 5ª avenida. Acá podíamos ver en pantalla cómo estaba el área de San Cristóbal y vamos a regresar nuevamente al área del San Cristóbal, específicamente a la incorporación hacia la rampa. Muchas personas no utilizan la rampa y sí es bueno que se trate de utilizar para de esa manera poder mejorar la movilidad vehicular y no saturar los carriles auxiliares abajo de la rampa en el área de San Cristóbal. Esta es la información. Tenemos agentes en la mayoría de puntos conflictivos, sobre todo intersecciones, paradas de buses. Cualquier situación que se le presente en la vía pública puede solicitar nuestro apoyo al teléfono de emergencias 1593 en la Municipalidad de Misco. Y pues desde ya le deseamos un feliz día. Continuamos con más de Viva la Noticia. Gracias por la información. Esta es la noticia que tenemos esta mañana y lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas. Información importante que compartimos con ustedes. Y está Prensa Libre. Hay más noticias para analizar. Lo vemos. Prensa Libre con distintas noticias. Sectores le reclaman diálogo al presidente. Impacto climático en Harvey. Trasladan arreos a Matitlán, lo que ha generado preocupación en los vecinos del lugar. Seguimos en el interior. Mandatario busca apoyo en provincia. Jimmy Morales retomará gabinetes en departamentos. Alcaldes darán respaldo. Piden libertad y retrasan debate. Otra de las noticias de Prensa Libre esta mañana. Abogados solicitan a tribunal libere a 5 sindicados por el caso registro de la propiedad. Una noticia más para compartir con todos ustedes. Reos van al hospital de Amatitlán. Personal y pacientes viven zozobra debido a que llevan a privados de libertad, pero casi no hay personal de vigilancia en ese nosocomio. Prensa Libre presentó. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos que el Estado guatemalteco sufre hoy una situación de crisis, así lo analizan muchos especialistas en el tema social y político del país. El expresidente Eduardo Stein señala que esta crisis ha dado un compás de espera mientras se resuelven estos recursos de tipo legal dentro de todo este contexto que se está viviendo desde el pasado domingo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad de dejar sin efecto la expulsión de Iván Velázquez da como resultado un compás de espera y respiro que permitirá a la ciudadanía organizada acometer un esfuerzo de concentración nacional en torno a una agenda mínima y el retorno al enfoque de una institucionalidad que funcione, en opinión del mediador y firmante del acuerdo que creó a la CICIG, Eduardo Stein. Consideré desde un inicio que no fue una decisión afortunada la que el presidente tomó, que existía una vía administrativa
en el convenio mismo de creación de la CICIG para resolver bilateralmente cualquier discrepancia. De acuerdo a Stein, con esta acción, Jimmy Morales deja una mala impresión ante la ONU, pero ninguna repercusión legal a nivel internacional. En relación a los antejuicios presentados, pues hay varios por varias causas: obstrucción de justicia, entre ellos resoluciones violatorias a la Constitución. Sin embargo, este proceso, aunque debe de seguirse, luego de la resolución de la CC, consideraría yo que por la causa de la expulsión, los antejuicios no tienen una viabilidad ni jurídica ni política. Sin embargo, debemos recordar que el día viernes la CICIG y el Ministerio Público en conferencia de prensa dieron a conocer que existen algunos indicios que el señor presidente participó en el delito de financiamiento electoral ilícito, por lo cual solicitaron el antejuicio. Seguimos analizando la información. Los gobernadores departamentales se han alineado a las políticas del Poder Ejecutivo. Por ello confirmaron su total apoyo a las acciones del presidente Jimmy Morales. A continuación, le presentamos cada una de las declaraciones al respecto. La actividad de apertura a las fiestas patrias fue aprovechada por los 22 gobernadores departamentales que rotundamente apoyaron las acciones orquestadas por el gobierno de Jimmy Morales. No queremos dejar escapar el apoyo al señor presidente, agregó el gobernador metropolitano Iván Díaz. Que en los 22 departamentos hay respaldo a la postura que tomó el señor presidente en cuanto al tema nacional que hoy nos conlleva, y nosotros tomamos la misma postura de apoyo rotundo al señor presidente. Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, habló por el pueblo quechí y pocomchí, donde confirma el apoyo completo al presidente. Desde luego del área quechí, de los pueblos indígenas, decimos: no queremos más división, queremos avanzar juntos. Nosotros hemos sufrido mucho, nosotros hemos puesto los muertos, nosotros somos los que pasamos hambre, nosotros no queremos una Guatemala dividida. 16 de ellos fueron de nuevo nombrados por el mandatario hace unos días y al finalizar el acto se trasladaron a Casa Presidencial. Los gobernadores son los representantes del Ejecutivo en los departamentos, por lo que son el gobierno regional. Desde el domingo pasado debemos decir que diferentes grupos sociales se están manifestando frente a la CICIG, unos a favor, otros en contra. Ahora de nuevo una organización llega a este lugar con el fin, por supuesto, de expresar su pensamiento. El Comité Campesino del Altiplano manifestó frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como muestra de apoyo a Iván Velázquez por el intento de Jimmy Morales de expulsarlo del país. Que nos han impuesto por varios años. Aquí estamos ayudando al Iván para que él siga para la transparencia. Pues apoyando a la CICIG, que como él nos apoya a los pueblos indígenas y todo, con las corrupciones de los altos empresarios, pues él nos apoya y nosotros también aquí estamos para apoyarlo. Mientras, algunos de los manifestantes no tenían muy claro de qué se trataba. Nosotros no podemos de decir algo porque no hemos sabido cuál es la que venimos. Bueno, y vamos a hablar del tema del día. Recuerde la pregunta que estamos haciendo muy tempranito en relación al tema del antejuicio, lo que está pasando en el Congreso de la República. Obviamente esto en relación también a esta posibilidad de diálogo que en realidad están buscando distintos sectores y lo han manifestado por la situación o la coyuntura generada a partir del día domingo. Estamos hablando ahora de esta solicitud de antejuicio puntual que se hizo justamente por el tema del financiamiento de campaña electoral. Y saludamos a Renzo Rosal, que es analista político. Renzo, buen día. Bienvenido a Viva la Noticia. ¿Cómo ves el panorama en relación a la resolución de la Corte Suprema de Justicia y a los escenarios que se pueden presentar también, por supuesto, en relación al tema? Bueno, veo un escenario realmente muy complejo porque tiene al centro una serie de temas que se están dirimiendo. Por un lado tenemos el asunto del antejuicio, que estamos viendo ya un proceder un tanto discutible por parte de la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera de haber incluido ese tema en su agenda. Esperamos que eso obviamente pueda pasar pronto, pero ahí nos enfrentaremos a las ligas mayores que tienen que ver con el Congreso de la República. Pero del otro lado tenemos todo el tema de las movilizaciones, unas en solidaridad de un lado y del otro, otras evidentemente, como ustedes lo han planteado en los últimos minutos, manipuladas con fines realmente, digamos, negativos, perversos,
indistintamente de los temas de fondo. Lo que más me parece a mí preocupante es que estamos hablando de un asunto, de una crisis político-institucional que viene acarreada desde hace 2 años, que tal parece que va a continuar, y en donde todavía lo de la lucha en este momento que hay entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional contra la Impunidad y el MP, se trata tan solo de una primer valladar, yo le llamaría un primer dique, que al romperse ese dique permitiría fluir toda la agenda de los grupos pro impunidad, que tienen, digamos, toda una serie de objetivos particulares en el resto de los siguientes 2 años, desde la elección de la siguiente jefe del Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, las Cortes de Justicia, Cortes de Apelaciones, obviamente las elecciones generales de 2019. Así que ahí es donde hay que ver un poco la complejidad del asunto, que no se trata, digamos, de un enfrentamiento Jimmy Morales versus Iván Velázquez versus Estel Maldana, sino se trata de un asunto mucho más complejo, que obviamente le da la profundidad y el hecho de que tengamos varias mesas, digamos, o varios temas que se están discutiendo, el hecho de que probablemente en el Congreso de la República no aprueben el antejuicio contra el presidente, con eso no se soluciona la crisis, digamos, como tampoco se soluciona con la resolución que tomó recientemente la Corte de Constitucionalidad, que contribuyen, por supuesto, pero que el tema es todavía más complejo y que por lo tanto hay que prepararse, digamos, lamentablemente como ciudadanía, para un asunto que tendrá muchísimos más episodios. Están buscando distintos sectores, recién hablamos con el presidente del CACIF y con algunos otros sectores involucrados en temas políticos y sociales, de este exhorto, de esta demanda puntual para que se sienten todos a una misma mesa, se pueda dialogar sobre temas. Sobre todo estamos hablando de esta relación entre la presidencia y la CICIG y sobre todo Iván Velázquez. ¿Se dará realmente este escenario? Volviendo a ese tema, ya dejando el del antejuicio, ¿cómo crees que está dada la situación? ¿Se avanzó en algo a partir de esto que ha ocurrido en estas últimas horas? Creo que es positivo el que diversos sectores de todos los colores y sabores están planteando más o menos el tema del diálogo, la búsqueda de consensos. El asunto tiene que ver, más allá de la aceptación, es que pueda haber realmente un alto nivel de confianza que permita poner sobre la mesa precisamente cuáles son los verdaderos intereses de cada una de estos piezas del ajedrez que se han movido en los últimos días. Si esos intereses, esas piezas no se colocan, entonces se advierte un periodo de desconfianza, que es como la condición básica de cualquier momento de diálogo, pues probablemente ese diálogo podría ser, intrascendente. Por supuesto que uno lo que esperaría es que el diálogo permita ir paso a paso, desatorando toda esta diversidad de nudos que están por delante. Así que me parece, en resumen, que es una actitud positiva en lugar de seguir echándole gasolina a la crisis para que termine de explotar más el país, que advirtamos las posibilidades de ir aplicando dosis de agua, digamos, dosis que permitan ir enfrentando, solucionando y, por supuesto, colocando a los diferentes actores en un diálogo más mesurado, que también en donde finalmente tengamos un objetivo concreto, que es pensar en el país. Gracias, Renzo, analista político. Y era la pregunta que hacíamos esta mañana. Renzo Rosal hablando, por supuesto, del tema y está vinculado al tema del antejuicio. Vamos a ver cómo van los porcentajes a esta hora de la mañana de las respuestas, por supuesto, de esta pregunta que sube en horas de la noche para que usted tenga la posibilidad de responder. ¿Cree que la Corte Suprema de Justicia decida retirar la inmunidad del presidente Jimmy Morales? Usted dice que sí, con un 74%. Usted dice que no, con un 26%. El hashtag BLN Corte decide. 7 de la mañana con 43 minutos. Tenemos que continuar con la información. Hay más noticias a esta hora de la mañana, por supuesto. Hablamos a continuación de cómo alcaldes de varios municipios de Alta Verapaz se quejaron por el mal estado de las carreteras en estos lugares. Según señalaron, los proyectos no han concluido por problemas en la adjudicación de cada uno de los contratos. Las carreteras no han mejorado. Alcaldes de Alta Verapaz se quejaron en una citación de los problemas que afrontan para transportarse. El Ministerio de Comunicaciones ya inició el proceso para adjudicar algunas obras, pero diputados critican los mecanismos que se han utilizado. Cuando hacen las prebases, lo hacen en una forma que ya en Guatemala, con esas especificaciones, no va a haber tan solo una empresa en la que va a llenar los requisitos. Y de esa manera se ve que el proceso ya está sesgado. Y lo que nosotros solicitamos es que las cosas se corrijan, que se hagan de la mejor manera para que cualquier empresa que tenga la capacidad técnica y financiera sea la que ejecute este proyecto.
La viceministra de Comunicaciones dijo desconocer las anomalías, pero señaló que han tenido algunos problemas con empresas que dejaron obras inconclusas. Bueno, la información que manejamos a esta hora y, por supuesto, hay que seguir recorriendo algunos departamentos. Lorraine Quinto con la información. Lorraine. Seguimos hablando de lo que sucede a nivel departamental con el objetivo de fomentar la cultura y la artesanía de Retaluleu. Miembros de grupos gestor han solicitado las instalaciones a las autoridades de ferrovías de la antigua estación de tren para implementar un mercado artesanal y turístico. Los vecinos que conforman el grupo gestor indicaron que este proyecto ha sido soñado desde hace mucho tiempo y han gestionado para que se les otorgue las instalaciones en concesión por 25 años para desarrollar el proyecto, que tiene un costo de al menos 300,000 quetzales. Y además de eso, el resto de las áreas vamos a trabajar con el desarrollo, mejorando las posibilidades para que aquí puedan desarrollarse pequeños empresarios. Todo está reglamentado, todo está en ley, el IDAE tiene toda la documentación, tenemos las autorizaciones, todo está. El proyecto consistiría en la restauración de las instalaciones, la realización de un mercado artesanal, un museo y áreas recreativas donde se pueda pasar momentos agradables para los pobladores y turistas que lleguen a Retaluleu. Soñamos porque aquí hayan conciertos, aquí se promueva la cultura a través del canto, a través de la pintura, a través de el arte en todas sus líneas e inspiraciones. Miembros del grupo gestor refirieron que el proceso ha sido largo, pero ya está avanzado a un 90% y se estima que en el mes de septiembre se inicie el proyecto. Un ataque armado que se originó en la calle limítrofe entre Santa Elena y San Benito Petén. El hecho armado que dejó una persona fallecida se dio contra un camión de presidios con la intención de liberar a un presunto homicida, quien responde al nombre de Alexander Pacheco Estrada, quien retornaba del juzgado de femicidio. Por su parte, la víctima mortal fue Hugo Leonel Cocón Luna, quien retornaba en compañía de un amigo de la cárcel departamental, donde realizaron un servicio religioso. Seguimos este recorrido por los departamentos y los hemos acompañado de Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Hablar de la vieja escuela altarera guatemalteca trae consigo una historia de décadas determinadas. Hoy, don Jorge Mario nos explicará la importancia que ha tenido esta herencia hacia las nuevas generaciones. ¿Cómo se visualiza la vieja escuela altarera guatemalteca en pleno siglo XXI? Yo pienso que ya se tocan pocos elementos. Hay elementos que han entrado mucho en la nueva escuela altarera. Por ejemplo, el duroporte, la fibra de vidrio, la resina y todo esto que ha traído como consecuencia relegar a un segundo plano elementos que no faltaban en la escuela altarera guatemalteca. Hoy en día los altareros o artistas que se encargan mucho de esto, les gusta mucho preparar los elementos con muchísima anticipación. En cambio, hablábamos nosotros que el auténtico altarero es el que improvisa, el que se saca de la manga un adorno, en que sin demasiados elementos logra hacer alguna cosa. Entonces la característica de ese altarero yo pienso que ya se ha ido acabando. Yo me recuerdo, por ejemplo, la figura de don Ramiro Araujo, en víspera de un corpus, por ejemplo. Salía con el tanate de ángeles camino a la costa y ponía el altar de Villanueva, el de Amatitlán, el de Palín, y algún día los ponía todos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana y continuamos con más información. Bueno, y son las noticias que compartimos a esta hora del día, al igual que todo el contenido que tenemos para ustedes con Julio de León desde las calles, como cada mañana
informándonos de lo que pasa allí. Cuéntanos, Julio, ¿en dónde estás ubicado y qué está pasando? Adelante. Julio. Con mucho gusto, Ricardo y Verónica, y es que estamos nosotros ahora en mediaciones del sector del Trébol, precisamente monitoreando la salida de la calzada San Juan, un punto que ya se reporta bastante complicado desde muy temprano, y hoy, a diferencia de otros días, muchos usuarios se preguntan por qué la cantidad de vehículos y la movilidad tan lenta en la salida de la calzada San Juan, y justamente aquí podemos verificarlo. Este es el paso a desnivel que da justamente al Boulevard Liberación, terminando la calzada San Juan, y esta es la misma cantidad de vehículos y la misma velocidad a la que se van moviendo desde el inicio de esta misma calzada, y tenemos que mencionar para eso el Puente El Caminero hasta este sector. Tómelo usted muy en cuenta porque sí se encuentra, como en algunos otros días, eventualmente sin ningún obstáculo, pero pues con una movilidad bastante lenta. Tenemos que reportar también algunos otros puntos, y uno de ellos sería la salida de Ciudad San Cristóbal hacia la ruta interamericana. Ya la cola de vehículos también es bastante larga, y esto es algo pues un tanto inusual, porque normalmente los vehículos que salen desde San Cristóbal hacia la Interamericana suelen hacerlo sin mayor dificultad a esta hora. Sin embargo, la cola que se ha generado en la Interamericana desde muy temprano debido a un par de hechos de tránsito, pues afecta así la movilidad en ese sector. La salida también del Boulevard El Naranjo hacia el anillo periférico dificulta la circulación, es una movilidad bastante lenta. Ahí podemos ver los 5 carriles que están saliendo desde el Naranjo hacia el sector del anillo periférico, con una movilidad bastante lenta desde la salida de Puente de Colinas de Minerva, para dar un ejemplo, desde el sector de Tulamzú, bastante complicado a esta hora. Un vehículo averiado también en la ruta de Villahermosa, estamos hablando del sector del Frutal hacia Prados de Villahermosa, un vehículo. Bueno, eso es lo que está pasando esta mañana. Veamos nuevamente Calzada Roosevelt, el punto denominador a esta hora del día. ¿Qué está pasando? Congestionada, como estamos viendo esta calzada de los guatemaltecos, donde tanto se transita en la mañana. Se viene el fin de mes, el fin de semana, así que a tomar su tiempo en consideración y sobre todo a salir con mucha paciencia. Y ahora hacemos una pequeña pausa para volver en instantes con más información. Nos queda la economía, el deporte y algunos otros temas. Quédese. Al regresar, más información, también hablando del caso Construcción y Corrupción y otros testimonios que se suman. Seguimos hablando de diferentes iniciativas que se entregan en el Congreso de la República, y esta en torno al presupuesto. Y los científicos han descubierto una nueva e importante cantidad de especies en la región de Amazonas. Están hablando de más de 400. En los deportes tenemos que hablar del Abierto de tenis de Estados Unidos y de esta victoria luego del regreso, 2 años fuera de una de las grandes. Y bien, antes del corte, para recordarle un poco que Arturo Calle sabe lo importante que es para usted vestir bien y verse bien en todo momento. Si usted busca calidad, diseño y los mejores precios, puede visitar entonces nuestras tiendas en Distrito Moda Paseo Cayalá y Centro Comercial Oakland Mall, primer nivel. Así que no se lo olvide entonces, ya lo sabe usted, Arturo Calle. Vamos entonces al corte y regresamos con más.